El salón estaba impecablemente iluminado, las copas de cristal reflejaban las luces doradas que colgaban del techo. Hombres y mujeres de la élite financiera conversaban entre ellos, reían suavemente, intercambiaban apretones de manos firmes y disfrazaban negociaciones comerciales bajo el pretexto de una gala benéfica. Era un evento exclusivo, accesible solo para invitados de alto nivel. CEOs, políticos influyentes, inversionistas multimillonarios. Y, por supuesto, en el centro de todo, Donald Trump. Estaba exactamente donde le gustaba estar, rodeado de poder y atención. Vestía un traje impecable, con su característica sonrisa arrogante, pronunciando un discurso cuidadosamente ensayado, arrancando risas y aplausos de la audiencia. El evento no era más que una gran autopromoción. Disfrutaba del espectáculo, de la admiración, de recordarles a todos que todavía dominaba el juego. Pero al fondo del salón, casi inadvertido entre los camareros y el personal de limpieza, un hombre observaba todo con precisión quirúrgica. No debería estar allí. No pertenecía a ese mundo. Ropa sucia, barba descuidada, una mirada cansada. El tipo de figura que nunca sería bienvenida en un lugar como ese. Un mendigo. O al menos, eso era lo que todos pensaban. El hombre se movía con cuidado, evitando demasiada atención pero asegurándose de que su presencia se notara en el momento adecuado. No estaba allí por accidente. Era una jugada arriesgada. Pero si todo salía según lo planeado, alguien saldría de esa noche completamente destruido. Lo que nadie sabía era que esta no era solo una fiesta. Era el escenario perfecto para algo mucho más grande. Poco a poco, el plan comenzaba a desarrollarse. Y nadie, ni siquiera Trump, estaba preparado para lo que estaba por suceder. Fuera del hotel, la ciudad brillaba con luces que enmascaraban el frío de la noche neoyorquina. Limusinas estacionadas, seguridad en alerta máxima, fotógrafos mantenidos a raya. Todo indicaba que este no era un evento cualquiera. Mientras los invitados se deleitaban con platos exquisitos y bebidas caras, al fondo del salón, aquel hombre desaliñado permanecía inmóvil, sus ojos escaneando cada detalle de la sala. No era solo una mirada curiosa. Era estratégica, la mirada de alguien que analizaba la escena con precisión quirúrgica. El mendigo se acercó lentamente a una de las mesas del buffet, como si simplemente buscara restos de comida. Un camarero le lanzó una mirada de desprecio, pero no lo detuvo. A nadie le importaba realmente él. Y eso era exactamente lo que quería. En un rincón más reservado, Donald Trump hablaba con entusiasmo, su voz impregnada de su habitual arrogancia. Hablaba de sus éxitos, de sus empresas, del gran futuro que solo él podía construir. La audiencia lo reverenciaba, riendo y aplaudiendo. Pero el mendigo no estaba allí para aplaudir. Estaba allí para observar. Lentamente, se acercó más al escenario, siempre permaneciendo en las sombras, como una figura insignificante en medio del esplendor de la élite. Sus oídos captaban cada palabra, cada risa. Lo que nadie sabía, ni siquiera Trump, era que aquel hombre estaba grabando todo. Cada insulto disfrazado, cada promesa vacía. Por un breve momento, levantó la cabeza, observando al hombre en el escenario. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Había una historia allí, una conexión oculta que nadie sospechaba todavía. Mientras Trump continuaba su discurso, algo extraño comenzó a suceder. Un murmullo suave recorrió la multitud. Alguien había reconocido al mendigo. No como un indigente cualquiera, sino como alguien mucho más importante. Trump, ajeno a cualquier inquietud, continuó su espectáculo personal. Pero el mendigo ya tenía lo que necesitaba. Retrocedió lentamente, desapareciendo nuevamente entre los camareros. El escenario estaba listo. Algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría completamente el rumbo de la noche. Y nadie, ni siquiera Donald Trump, estaba preparado para el impacto. Los murmullos en la multitud se habían convertido en susurros. Algunos invitados dirigían miradas furtivas hacia el fondo del salón, donde aquel hombre desaliñado había estado apenas unos momentos antes. Otros empujaban discretamente a sus acompañantes, preguntándoles si también lo habían notado. Trump seguía ajeno a todo, disfrutando de la admiración de su público. Su discurso, como siempre, estaba cargado de autoelogios exagerados y declaraciones arrogantes sobre su propia grandeza.
Pero algo estaba cambiando en la sala. Una mujer en la mesa delantera se inclinó hacia un hombre de traje azul marino. ¿Ese mendigo no te resulta familiar? El hombre frunció el ceño y dejó su copa de champán a medio camino. Miró hacia el fondo, pero el mendigo ya no estaba allí. No lo sé. Por un segundo, pensé que... No terminó la frase. Algo en ese hombre lo había inquietado. Al otro lado de la sala, otro invitado, un magnate de las inversiones con mirada afilada, bebía lentamente, inmerso en sus pensamientos. Su instinto, afilado por años de negocios de alto riesgo, le decía que algo no estaba bien. Trump, ajeno a todo, continuaba su discurso con una sonrisa. La gente ama llamarme controvertido. Les encanta decir, Donald, ¿por qué dices las cosas como son? Y yo les respondo, porque nadie más tiene el valor de hacerlo. Las risas estallaron. Los aplausos siguieron. Pero en ese preciso momento, el mendigo regresó. Esta vez, no se escondía. Caminó directamente hacia el escenario. Al principio fue sutil. Los murmullos crecieron, las miradas se desviaron hacia él. Trump notó el movimiento con el rabillo del ojo, su sonrisa vaciló levemente. El mendigo se detuvo a unos metros del escenario, de pie, con la cabeza en alto. Por primera vez en la noche, Trump lo miró directamente. El tiempo pareció detenerse. Trump entrecerró los ojos. Había algo en la postura del hombre, algo extrañamente familiar en su presencia. Abrió la boca para hablar, para desestimarlo, para convertir el momento en otra broma a costa de alguien más. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una onda de reconocimiento recorrió la multitud. Y entonces, alguien lo susurró en voz alta. Ese es Mark Zuckerberg. Las palabras recorrieron la sala como un relámpago. Ese es Mark Zuckerberg. Algunos invitados giraron la cabeza, sus ojos abriéndose en incredulidad. Otros, más escépticos, entrecerraron los ojos para intentar reconocer al hombre desaliñado que estaba de pie cerca del escenario. Trump parpadeó. Había escuchado el nombre, pero la idea le parecía tan absurda que la descartó inmediatamente. ¿Qué? Bufó, sacudiendo la cabeza. ¿Me están diciendo que este tipo es Mark Zuckerberg? Es lo más estúpido que he oído en toda la noche. Las risas se extendieron por la multitud, al principio tímidas, pero luego más fuertes a medida que Trump las incentivaba. Zuckerberg no dijo nada. Aún no. En cambio, dio un paso adelante, levantando la barbilla lo justo para mirar a Trump directamente a los ojos. Por primera vez, Trump dudó. Había algo en la postura de ese hombre. Algo en la manera en que no reaccionaba como los demás cuando se burlaban de él. Trump se había pasado la vida leyendo a la gente, dominando habitaciones, controlando narrativas. Sabía instintivamente cómo hacer que alguien se retorciera bajo su presencia. Pero este mendigo no estaba reaccionando. Algo estaba mal. Por un breve instante, una chispa de incertidumbre cruzó el rostro de Trump. Pero la ocultó rápido. Se enderezó, cuadró los hombros y sonrió con burla. «Hey, amigo, pareces perdido». Trump se inclinó ligeramente hacia el micrófono, su voz empapada de burla. «Creo que estás en el evento equivocado. El comedor de beneficencia está a unas cuadras de aquí». Las risas explotaron en la sala. Zuckerberg no se movió. Trump sintió la adrenalina del momento. Ese era su juego. «Dime algo, amigo, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que eras un completo fracaso?» La multitud rugió. Zuckerberg sintió un calor lento en su pecho. No era rabia. No aún. Él había esperado esto. Él quería esto. Trump, sintiendo que dominaba la sala, giró hacia su equipo. ¿Saben qué? Hoy me siento generoso. Vamos a ayudar a este pobre hombre. Se metió la mano en el bolsillo, sacó un billete arrugado de $1 y lo dejó caer al suelo. Las carcajadas se intensificaron. Pero Trump no había terminado. Tomó un trozo de pan de una de las mesas cercanas, lo rompió en pequeñas migajas y las arrojó a los pies de Zuckerberg. «Toma, amigo. No seas tímido.
Una ovación recorrió la sala. El momento perfecto de humillación. O al menos, eso pensó Trump. Por primera vez en toda la noche, Zuckerberg se movió. Lentamente. Con precisión. Se enderezó. La risa comenzó a desvanecerse. Algo en la forma en que se puso de pie, cómo se cuadró, cómo dejó que el silencio hablara por él, hizo que el aire en la sala se tensara. Y entonces, con una calma absoluta, Zuckerberg llevó su mano a su rostro. Y se arrancó la barba falsa. El silencio fue inmediato. Trump se quedó sin palabras. Zuckerberg se quitó la gorra sucia, pasó una mano por su cabello meticulosamente cortado. Limpió su rostro, eliminando los últimos rastros de suciedad. La transformación tomó segundos. Pero su impacto duraría toda la vida. Porque ahora, de pie frente a ellos, frente a Trump, frente a las cámaras, frente al mundo, no estaba un mendigo. Era uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta. Era Mark Zuckerberg. La sala quedó congelada en el tiempo. Las carcajadas que minutos antes habían retumbado se esfumaron en el aire. Los invitados, que hasta hace poco reían y aplaudían la humillación, ahora permanecían inmóviles, con los ojos abiertos de par en par. Mark Zuckerberg estaba de pie frente a ellos. Trump no habló de inmediato. Parpadeó, su mente tratando de procesar lo imposible. La postura. La mirada. El rostro completamente limpio de disfraz. Era real. El mendigo que había humillado no era un mendigo. Era uno de los hombres más influyentes y peligrosos del planeta. Trump sintió un calambre en el pecho. Por primera vez en años, su instinto le decía que no tenía el control. Algunas miradas en la audiencia comenzaron a cambiar. Ya no era admiración. Era duda. Zuckerberg no se apresuró en hablar. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Que la incomodidad se extendiera como una enfermedad. Trump se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y reaccionó. ¿Qué tipo de broma es esta? Su voz sonó fuerte, pero con un filo de inseguridad. Zuckerberg no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque la sala ya había cambiado de bando. Trump giró la cabeza, buscando apoyo. Esperaba encontrar risas, respaldo, aliados. Pero la audiencia no estaba mirándolo a él. Estaban mirándolo a él. A Zuckerberg. El aire se cargó de electricidad. Y entonces, Mark Zuckerberg habló. He venido aquí esta noche a observar. Su tono era tranquilo. Calculado. A ver cómo se comporta un hombre como tú cuando las cámaras no están encendidas. Cuando la multitud no está llena de aplausos comprados. Se cruzó de brazos. Y lo que encontré fue exactamente lo que esperaba. El peso de sus palabras se sintió en la sala. Trump dio un paso adelante, tratando de recuperar terreno. Oh, por favor. ¿Y ahora vienes con discursos filosóficos? Esto es un circo. Extendió los brazos, buscando a la audiencia. ¿Quién demonios cree que este tipo es algún tipo de salvador? ¿El tipo que espía tus datos, controla lo que ves, manipula lo que piensas? Algunas personas se removieron en sus asientos. No muchas. Pero suficientes. Trump sintió una chispa de oportunidad. Él es el problema, no yo. Giró sobre sus talones, señalando a Zuckerberg con un dedo. ¿Realmente quieren que este tipo tenga más poder del que ya tiene? Hubo un breve silencio. Trump pensó que había logrado algo. Pero Zuckerberg ni siquiera parpadeó. Y entonces, dio el primer golpe real. Lentamente, levantó una mano. Y chasqueó los dedos. Toda la sala se iluminó. Las 12 pantallas gigantes en las paredes, que antes mostraban imágenes abstractas del evento, parpadearon. Y luego cambiaron. Cada una de ellas ahora reproducía la voz de Trump. No de esta noche. De reuniones secretas. Conversaciones privadas. Acuerdos que nunca debieron ver la luz. Los audios comenzaron a sonar.
No me importa lo que digan los números. Solo haz que se vean bien en el papel. Que se jodan los inversionistas. Comerán lo que yo les dé. ¿Regulaciones? No me pueden tocar. Los tengo comprados. Y entonces, lo peor. Los estadounidenses son estúpidos. Solo quieren un espectáculo. Trump sintió como la sangre desaparecía de su rostro. Esto no era un escándalo. Era una ejecución pública. Cientos de teléfonos se elevaron al aire, grabando cada segundo. Los invitados, los mismos que antes habían aplaudido cada palabra de Trump, ahora estaban en shock absoluto. Los ojos de todos estaban puestos en Mark Zuckerberg. El verdadero hombre más poderoso de la sala. Y entonces, Zuckerberg sonrió. Oh, y antes de que se me olvide. Se giró hacia una de las pantallas. Una nueva imagen apareció. Un feed de la bolsa de valores en vivo. Números rojos. Líneas cayendo. Rápido. Zuckerberg ni siquiera miró a Trump cuando dijo la siguiente frase. Tu imperio se está desmoronando en tiempo real, Donald. Y ni siquiera te has dado cuenta. Trump giró bruscamente la cabeza hacia la pantalla. Los gráficos eran imposibles de negar. Sus compañías. Sus inversiones. Su fortuna. Derrumbándose. Y lo peor de todo. No había nada que pudiera hacer. Trump no podía respirar. Los números en la pantalla seguían cayendo. Menos 43%. Menos 51%. Menos 62%. Cada segundo que pasaba, su imperio se desmoronaba. Intentó convencerse de que no era real. De que todo era un truco, un montaje, una ilusión. Pero los teléfonos en la sala seguían vibrando, las alertas de noticias seguían llegando. Cada medio de comunicación del planeta estaba transmitiendo su caída en tiempo real. Trump buscó con la mirada a su equipo, a su gente, a sus aliados. No encontró a nadie. Sus inversionistas, sus amigos más cercanos, todos los que antes dependían de su influencia, estaban ya haciendo llamadas discretas. Vendiendo sus acciones. Cerrando contratos. Abandonándolo. Era la traición más rápida y despiadada que jamás había experimentado. Y todo había sido provocado por un solo hombre. Mark Zuckerberg. Trump sintió un temblor en las manos. La multitud ya no lo miraba a él. Solo miraban al nuevo rey del poder. El que había tomado su lugar. La ira hirvió en su interior. Apaguen eso. Su voz tronó en la sala. Los guardias de seguridad no se movieron. El equipo técnico no se movió. Nadie se movió. Porque ya no obedecían sus órdenes. Trump giró violentamente hacia el equipo de producción. Cierren las pantallas. Detengan la transmisión. Uno de los técnicos, con el rostro blanco como el papel, miró a sus colegas y luego a Trump. Señor, no controlamos la señal. Trump sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué demonios significa eso? El técnico tragó saliva. Significa que, la transmisión viene de una fuente externa. Trump se tambaleó ligeramente. Fuente externa. Eso significaba que Zuckerberg lo había planeado todo desde antes de pisar el edificio. Trump sintió una furia indescriptible subirle por la garganta. Se giró violentamente hacia Zuckerberg. ¿Tú? Su voz ya no tenía el tono de burla y arrogancia de antes. Zuckerberg ni siquiera se inmutó. ¿Sí? Trump dio un paso adelante. Eres un hijo de... Zuckerberg se adelantó un paso también. Su voz bajó de volumen, pero cada palabra cortó como un cuchillo. Asumiste que yo venía a pedirte algo. Otro paso. Asumiste que era débil. Otro. Que necesitaba algo de ti. Trump sintió su pecho contraerse. Zuckerberg ahora estaba cara a cara con él. Y luego dijo la verdad que Trump jamás había querido enfrentar. Pero yo nunca necesité nada de ti, Donald. Trump abrió la boca para responder.
Pero no encontró ninguna palabra. Porque, en el fondo, sabía que era cierto. La multitud ya no tenía miedo de él. Las cámaras ya no lo trataban como un líder. El poder que había construido durante décadas se había desvanecido en una sola noche. Zuckerberg lo observó un segundo más. Luego, como si el momento no tuviera más importancia, giró la cabeza. Y con absoluta calma, miró su reloj. ¡Oh! ¡Qué interesante! Trump sintió un nudo en la garganta. ¿Ahora qué? Zuckerberg ni siquiera lo miró. Tus cuentas bancarias acaban de ser congeladas. Trump se quedó sin aire. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Los inversionistas se miraron entre ellos, sorprendidos. Los asesores, los empresarios, los políticos comenzaron a revisar sus teléfonos con desesperación. Trump se tambaleó ligeramente. No. No. Esto no podía estar pasando. Zuckerberg lo miró una última vez. Y con una calma escalofriante, dijo: no tienes dinero, Donald. No tienes aliados. No tienes salida. La última ficha del dominó había caído. Trump había sido borrado. Trump estaba paralizado. El aire en la sala se había vuelto denso, irrespirable. Las pantallas seguían mostrando la caída de sus empresas en tiempo real. Los teléfonos no paraban de vibrar. Cada alerta de noticias, cada actualización del mercado, cada nuevo escándalo filtrado se acumulaba como una avalancha. Su imperio estaba colapsando. Pero Trump no era alguien que aceptara la derrota. No sin luchar hasta el final. De repente, se enderezó. Su postura cambió. La desesperación en su rostro se desvaneció. Y en su lugar, apareció una sonrisa. Una sonrisa peligrosa. Zuckerberg frunció ligeramente el ceño. Él también lo sintió. El cambio en la energía. Trump iba a contraatacar. Y lo hizo. Escuchen bien, todos ustedes. Su voz resonó en la sala, fuerte, segura. La multitud se quedó en silencio. Esto no es una revelación. Esto no es un escándalo. Se giró hacia la audiencia, su mirada recorriendo cada rostro en la sala. Esto es un ataque. Zuckerberg no reaccionó. Y no solo contra mí. Trump extendió los brazos. Es un ataque contra todos nosotros. Algunos invitados se removieron en sus asientos. Trump había encontrado su jugada. Miren lo que acaba de hacer. Señaló a Zuckerberg. Él hackeó este evento. Controló las pantallas. Filtró información privada. Manipuló el mercado. Y lo hizo en vivo, para que todos lo vieran. Se giró hacia la multitud. ¿Y si lo hizo conmigo, quién creen que será el próximo? Los rostros en la sala cambiaron ligeramente. Algunos empezaban a dudar. Zuckerberg lo notó. Trump continuó. Él tiene más información sobre todos ustedes de la que pueden imaginar. Señaló a un inversionista en la primera fila. ¿Tú crees que tu imperio es seguro? Él sabe tus secretos bancarios. Luego a un político. ¿Tú crees que tu historial es limpio? Él tiene cada mensaje, cada correo, cada llamada. Los murmullos comenzaron a crecer. Trump estaba haciendo lo que mejor sabía hacer. Convertir su debilidad en una fortaleza. Hoy soy yo. Puso una mano en su pecho. Pero mañana, puede ser cualquiera de ustedes. La tensión subió. Trump lo sintió. La gente temía a Zuckerberg más de lo que lo temían a él. Y con solo un pequeño empujón, podría recuperar el control. Pero Zuckerberg ya estaba un paso adelante. Se adelantó un poco y habló con absoluta calma. Donald. ¿De verdad crees que no conté con esto? La sonrisa de Trump vaciló. Zuckerberg levantó la mano. Las pantallas parpadearon. Y de repente, una nueva transmisión apareció.
Trump se congeló. Era una transmisión en vivo. De su torre Trump. De su oficina privada. Y lo peor. De agentes federales entrando en el edificio. La multitud gimió en sorpresa. Las puertas del elevador, las bóvedas, los archivos personales. Todo estaba siendo requisado en tiempo real. Trump dio un paso atrás. No. Zuckerberg no apartó la mirada de él. Sí. Trump sintió un temblor en sus piernas. Las pantallas cambiaron de nuevo. Ahora mostraban su avión privado. Rodeado por oficiales. Inmovilizado. Sin escape. Trump abrió la boca para decir algo. Pero no encontró palabras. Se giró frenéticamente, buscando a alguien que aún estuviera de su lado. Pero todos sus aliados ya se habían marchado. Se habían dispersado en la multitud. Haciéndose invisibles. Porque nadie quería caer con él. Trump ya no tenía un ejército. Solo un silencio aterrador. Zuckerberg se inclinó ligeramente. Y con una voz tan suave que solo Trump pudo oír, susurró. Se acabó. Trump no pudo responder. Porque en el fondo, sabía que era cierto. La cuenta regresiva llegó a 0. Por un breve momento, no sucedió nada. Trump contuvo la respiración, su mente corriendo a través de posibles resultados. Tal vez era una farsa. Tal vez Zuckerberg estaba intentando desconcertarlo, hacer que titubeara. Tal vez. Entonces sonó la primera notificación. Luego otra. Y otra. Y luego una explosión de ellas. Los teléfonos en todo el salón se iluminaron de repente. Cientos de invitados instintivamente alcanzaron sus dispositivos, sus ojos escaneando las pantallas con creciente horror. Algunos se sobresaltaron. Otros susurraron urgentemente a las personas a su lado. Trump giró frenéticamente, observando cómo la pánica se extendía como un incendio forestal. ¿Qué demonios está pasando? Uno de sus asistentes, leal, desesperado, aterrorizado, corría hacia él. Su rostro estaba pálido. Señor, está en todas partes. Trump le arrebató el teléfono de las manos. El titular lo golpeó como un tren de carga. Noticias de última hora, Donald Trump expuesto colapso financiero, acuerdos ilegales y grabaciones privadas filtradas en un hackeo sin precedentes. Su propia voz se escuchaba en las transmisiones de noticias en vivo. Sus propias palabras. Quemen los documentos, no quiero que se rastreen hasta mí. Ellos piensan que perdí millones en el colapso. No perdí ni un maldito centavo. La gente de mi entorno lo hizo. Dejen que los inversionistas sangren. Nosotros compramos barato. Su estómago se retorció violentamente. No eran rumores. No eran acusaciones. Evidencia. Irrefutable, innegable, transmitida al mundo entero. Sus rodillas casi cedieron. La sala ya no estaba bajo su control. Las personas que se habían reído de sus chistes ahora lo miraban como un barco hundiéndose. Luego las pantallas cambiaron de nuevo. Esta vez, la imagen era una transmisión en vivo desde Wall Street. Los ojos de Trump se dirigieron al ticker que corría en la parte inferior de la pantalla. Menos 43%. Menos 51%. Menos 62%. Sus empresas se estaban desplomando en tiempo real. Los números caían tan rápido que ni siquiera podían estabilizarse. Un multimillonario podría sobrevivir una caída del 10%. Tal vez incluso del 20%. ¿Pero esto? Esto era una sentencia de muerte. Sus activos, su imperio, su cuidadosamente construida ilusión de invencibilidad, todo ardiendo ante sus ojos. Un temblor recorrió sus manos. Toda su fortuna se estaba desvaneciendo. Sus aliados, las mismas personas que lo habían animado minutos antes, ahora hacían llamadas urgentes, cortando lazos en silencio, liquidando acciones, asegurándose de no ser arrastrados con él. Podía verlo en sus ojos. No solo se estaban distanciando. Lo estaban abandonando. Y luego,
sobre el sonido del caos, una sola voz se alzó. Calma. Controlada. Mark Zuckerberg. Esto es lo que pasa, Donald, cuando confundes arrogancia con poder. La cabeza de Trump se giró hacia él. ¿Tú? La palabra apenas salió. Zuckerberg dio un paso lento hacia adelante, su expresión imperturbable. Has pasado décadas haciendo que la gente te tema. Otro paso. Has construido una carrera sobre intimidación, engaño, manipulación. Otro. Pensaste que eras intocable. Ahora, cara a cara, Zuckerberg bajó la voz. Estabas equivocado. La mandíbula de Trump se tensó. Volveré de esto. No era una promesa. Era una súplica. Zuckerberg dejó que el silencio se alargara por un segundo. Luego, con una pequeña sonrisa, casi llena de compasión, dijo: No, Donald. No lo harás. La respiración de Trump era superficial. Sus manos temblaban a los lados. Necesitaba una salida. Durante años, había convertido desastres en victorias, transformado escándalos en éxitos, sobrevivido lo imposible. ¿Pero esto? Esto era diferente. Esto no era una campaña mediática de difamación que pudiera culpar a las noticias falsas. No era solo una caída financiera temporal. Sus propias palabras estaban siendo usadas en su contra. Su imperio se desmoronaba en tiempo real. Sus aliados lo abandonaban. Y frente a él, orquestando cada segundo, estaba Mark Zuckerberg. La audiencia, las cámaras, el mundo, todos mirando. Trump se negó a caer de esta manera. Su mente corría buscando una apertura. Y luego, de repente, la encontró. Enderezó su postura, ajustó su chaqueta y forzó una sonrisa en su rostro. El espectáculo no había terminado. Aún no. ¿De verdad crees que esto es el fin, Mark? Zuckerberg inclinó la cabeza, sin mostrar interés. Trump se volvió hacia la audiencia, levantando el mentón, exigiendo su atención. Todo esto es una trampa. Los invitados se movieron levemente. La expresión de Zuckerberg seguía siendo impenetrable. Trump avanzó. Hablemos de lo que realmente está pasando aquí. Quiero que todos en esta sala presten mucha atención. Extendió su mano hacia Zuckerberg. ¿Creen que este tipo es un héroe? ¿Un multimillonario jugando a ser Robin Hood? Por favor. Algunos murmullos en la multitud. No muchos, pero suficientes. Trump lo aprovechó. Mark Zuckerberg, el tipo que rastrea tus datos, censura lo que ves, manipula elecciones, controla todo el mundo digital, ¿y me están diciendo que yo soy el villano aquí? Algunos de los invitados dudaron. La dinámica de poder cambió. Solo un poco. Trump dio un paso hacia Zuckerberg, forzando la confrontación. ¿Quieres hablar de poder? ¿Quieres hablar de corrupción? ¿Quién crees que tiene más control sobre sus vidas, yo, o este tipo? Se volvió nuevamente hacia la audiencia. Todos ustedes lo vieron borrarme en tiempo real. Hackeó este evento. Tomó el control de las pantallas. Filtró información privada. Manipuló los mercados. Y adivinen qué. Él puede hacer lo mismo con ustedes tan fácilmente. Dejó que las palabras quedaran suspendidas. Un movimiento calculado. Y por un segundo, solo un segundo, vio la duda reflejada en los rostros de la sala. Él había sido un monstruo que toleraban. ¿Pero Zuckerberg? Él era un monstruo que no podían controlar. Trump lo vio. Lo sintió. Y fue a por el golpe final. Esto no se trata de mí. Esto se trata de poder. ¿Quién lo tiene realmente? ¿Y quién es el siguiente? Los murmullos crecieron. Estaba dando vuelta a la situación. Estaba cambiando la narrativa. Y entonces, Mark Zuckerberg sonrió. El estómago de Trump se tensó. No era una sonrisa de diversión. No era la expresión de un hombre que había sido desconcertado.
Era la mirada de alguien que ya había planeado este momento exacto. Zuckerberg dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Y luego, con una voz tranquila y medida, dijo: «Donald, ¿realmente crees que no tomé esto en cuenta?». La sonrisa de Trump vaciló. Zuckerberg dirigió su mirada hacia la audiencia. «Señoras y señores, hablemos de poder. Ya que Donald quiere tener esa conversación». Hizo un gesto hacia las pantallas. Parpadearon una última vez. Luego, apareció una nueva transmisión. No precios de acciones. No registros financieros. Ni siquiera las propias palabras de Trump. Era una grabación en vivo. De Trump Tower. Más específicamente, las autoridades legales entrando en ella. Un enjambre de agentes federales. Abogados. Funcionarios con trajes oscuros, moviéndose en formación. La grabación cortó a otra ubicación, una de las residencias privadas de Trump. Las puertas siendo forzadas. Documentos siendo incautados. La sala dio un suspiro colectivo. Trump retrocedió tambaleándose. Todo su cuerpo se puso rígido. «No». La voz de Zuckerberg era casi suave. «Sí». Trump giró frenéticamente, buscando a su equipo, sus asesores, alguien que pudiera decirle que esto no era real. Pero ya se habían ido. Ya habían salido de la sala. Abandonándolo. La voz de Trump se quebró, ahora desesperado. «No puedes hacer esto. Esto es ilegal. Esto es». Zuckerberg negó con la cabeza. «No, Donald. Esto es responsabilidad». Trump se congeló. Zuckerberg dio otro paso hacia adelante, hablando suavemente ahora, solo para él. «Perdiste». Y esta vez, Trump sabía que era cierto. Trump permaneció en un silencio atónito, su cuerpo entero rígido mientras la realidad se instalaba. Las pantallas detrás de él no se detuvieron. Las imágenes de los agentes federales allanando sus propiedades, sus oficinas, su imperio, continuaban transmitiéndose en tiempo real. Cada segundo que pasaba despojaba lo poco de control que le quedaba. Sus rodillas casi cedieron. Zuckerberg no se jactó. No lo necesitaba. El momento hablaba por sí mismo. Trump se giró hacia la audiencia, su respiración temblorosa. «Ustedes no entienden». No hablaba con nadie en particular. Los mismos multimillonarios que antes se peleaban por estar cerca de él ahora se deslizaban silenciosamente fuera de la sala. Un hombre poderoso no era poderoso si no tenía nada más que ofrecer. Y Trump no tenía nada más. Sus inversionistas, sus aliados, incluso sus socios comerciales más antiguos ya estaban haciendo llamadas, retirándose, avanzando. Zuckerberg había hecho más que humillarlo. Lo había hecho irrelevante. Las manos de Trump se apretaron en puños. «No de esta manera. No de esta manera. Siempre había una forma de regresar. Tenía que haber una». Se giró, una última vez, hacia Zuckerberg. «¿Crees que has ganado?». Su voz ya no era fuerte. Se quebró ligeramente, sus palabras careciendo de la confianza habitual. Pero aún así, lo intentó. «He pasado por cosas peores. ¿Crees que no puedo reconstruir? ¿Crees que esto es el final para mí? Aún tengo». Zuckerberg lo interrumpió. «No, Donald. Una pausa. No tienes». Trump se estremeció. Por primera vez, parecía asustado. Porque, en el fondo, sabía la verdad. Zuckerberg dio un paso final hacia adelante, hablando en voz baja, solo para Trump. «Has pasado toda tu vida convenciendo a la gente de que no puedes perder. De que siempre regresas. De que, sin importar qué, siempre encuentras una manera». Dejó que el silencio se alargara. Pero no esta vez. La garganta de Trump se secó. Zuckerberg miró las pantallas una última vez. La grabación había cambiado de nuevo. Ahora mostraba una toma en vivo del jet privado de Trump, aterrizado. Las autoridades rodeándolo.
Las rutas de escape de Trump ya no existían. No tenía a dónde ir. Zuckerberg le lanzó una última mirada. Adiós, Donald. Luego, se dio vuelta y se alejó. Y así, todo terminó. Trump se quedó solo, la sala a su alrededor casi vacía. El peso de lo sucedido finalmente lo golpeó. No solo estaba arruinado. Estaba acabado. Su imperio entero, su nombre, su marca, su riqueza, se desvaneció en una sola noche. ¿Y la parte peor? Ni siquiera fue una lucha. Fue un jaque mate. Las imágenes de la caída de Trump dominaron todos los ciclos de noticias. Sus empresas colapsaron, su influencia política desapareció, y sus una vez leales aliados lo traicionaron en tiempo récord. Unas semanas después, dio una última declaración pública. Un discurso débil y roto. Sin fuego. Sin lucha. Solo un hombre que finalmente había perdido todo. Y en cuanto a Zuckerberg, nunca habló de esa noche. Nunca lo necesitó. El mundo ya lo había visto desmantelar a uno de los hombres más poderosos del mundo, sin sudar. Y al hacerlo, había probado una nueva verdad. En el mundo moderno, el dinero no era el poder último. El control lo era. ¿Y Mark Zuckerberg? Tenía más que nadie.